videoconferencia referente a la temática de comprensión lectora, hoy día lunes. Hemos estado en espera de los colegas que están de alguna u otra manera conectando, pero de todas maneras el tiempo apremia y vamos a iniciar con cada uno de ustedes. Muy bien. Hoy día vamos a tener una videoconferencia en el contexto de todo lo que concierne a la comprensión lectora. Manifestarles que lo que hoy día le vamos a brindar es un material exclusivamente del Ministerio de Educación que se ha trabajado en lo referente a la comprensión lectora exclusivamente de textos funcionales. Esto permite, lo más importante, tomar conciencia no de resolver los textos, sino de adquirir la estrategia metodológica adecuada en la resolución de comprensión de textos. Entonces, colegas, yo les invito a adquirir la estrategia, la más adecuada. Hoy día vamos a aplicar una de las estrategias más adecuadas atendiendo al tipo de texto, a su estructura, al uso de conectores, a la identificación de la idea principal, y vamos a ver qué competencias requiere el Ministerio de Educación. Ustedes se habrán podido, en algún momento se han puesto a pensar por qué el Ministerio evalúa la comprensión lectora a cada uno de ustedes, o en algún momento también evaluó a los directivos, a los profesores que iban a acceder a un cargo directivo, porque es muy importante que el grupo de docentes que ocupa un cargo directivo, o ustedes que van a ocupar una plaza de nombramiento, van a estar en constante relación con textos funcionales emanados por el Ministerio de Educación, textos académicos, ensayos, que tienen que ver con el contexto netamente educativo. Entonces necesitamos docentes que lean, que sean buenos lectores, que analicen, que comprendan, pero sobre todo que apliquen estos aspectos fundamentales que están en estos textos funcionales hacia la actividad pedagógica, que es lo más importante. Muy bien, entonces vamos a iniciar y vamos a compartir con ustedes este material que es muy importante. Bien, comprensión de textos. Lo que primero tengo que tener en cuenta es la definición, cómo el Ministerio está teniendo en cuenta la definición, de dónde lo toma, las competencias que va a evaluar, que son los procesos que les van a evaluar a cada uno de ustedes, y los niveles a tener en cuenta. Los niveles, sin duda, desde un enfoque psicolingüístico. Aquí hay que tener algo muy claro. Hay muchos enfoques de lectura. Yo puedo hablar de un enfoque lingüístico de la cual muchos de nosotros hemos sido formados. De repente me daban una estructura de una oración y tenía que identificar cuál es el sujeto, el predicado, enlace, término, el sustantivo, adjetivo, y se estudiaba a la oración en forma descontextualizada. El otro enfoque es el enfoque psicolingüístico, donde ya se comienzan a estudiar los procesos cognitivos que hay en la comprensión lectora, en la relación entre un lector, ¿sí?, un lector y también un autor, y cuál es el mensaje de ese texto, donde se promueve ya las competencias. Y actualmente hablamos dentro de este enfoque psicolingüístico de tres niveles muy conocidos: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. Las evaluaciones que plantea el Ministerio están determinadas o dimensionadas desde este enfoque, desde el enfoque psicolingüístico, donde se mide el nivel sobre todo literal e inferencial. Cuando se plantea preguntas, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es la intención del autor? Se recupera información de los textos, se infiere a partir de la evaluación explícita, de la información explícita que hay en los textos. Entonces atiende a un enfoque netamente psicolingüístico. Y actualmente, con la ruta de aprendizaje, estamos adentrándonos o hablando ya de un enfoque sociocultural de la lectura. Es decir,
hay disciplinas del lenguaje que se adhieren para alimentar este enfoque comunicativo textual. Tenemos la lingüística textual, la sociolingüística, el análisis del discurso, donde no solamente se va a estudiar al lenguaje como una estructura, como una estructura netamente textual, es decir, ver el tipo de texto, la estructura del texto, que el texto tenga cohesión, coherencia, adecuación, sino que va mucho más allá de este análisis tridimensional de discurso. Es decir, utiliza la pragmática, estudiar el lenguaje, que es la otra dimensión, desde una estructura discursiva. Es decir, el texto tiene una intencionalidad, tiene un propósito, pero sobre todo cobra vida en un contexto, porque en ese contexto hay interlocutores, en ese contexto hay una temática, hay tiempo, hay lugar específico, y esos factores determinan la significación del texto. Esto es sumamente importante. Y otro aspecto muy importante es el lenguaje estudiado como estructura netamente social, donde se va a ver los repertorios, las identidades y las ideologías que hay en los textos. Es por eso que es muy importante en el diálogo los textos estudiar el texto en pleno funcionamiento. Fíjense, si yo quiero estudiar una estructura lingüística como el debate entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, cuando Keiko Fujimori saluda a Ollanta Humala y le dice, buenas noches, comandante Humala, utilizó el lenguaje para crearle una identidad. Y Ollanta hace lo mismo, al emplear su discurso, le crea una identidad a Keiko, ni siquiera le llama por su nombre y le dice, buenas noches, señora Fujimori. Entonces está utilizando ahí el lenguaje, pero con fines netamente de creación de una identidad, las ideologías. Muy bien. Algo muy importante a comunicarles a ustedes, colegas, que yo tengo que recuperar o inferir a partir de lo que está en los textos. ¿Qué es lo más importante? Cuando yo perfilo mi opinión, me dejo llevar por mis emociones al momento de interpretación del texto, yo eso lo debo dejar de lado, sino que yo tengo que recuperar y tengo que inferir de acuerdo a la información de los textos. Muy bien, un pequeño preámbulo a tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué es lo que toma el Ministerio de Educación para la comprensión de textos de PISA? En el año 2009, este es una conceptualización recuperado por Pinzas en el año 2006, que tiene un conjunto de estrategias de comprensión lectora, la cual también les invito a que ustedes puedan leer, y que toma mucho a esta autora del Ministerio de Educación. ¿Cómo se define la comprensión de texto o el proceso de leer? Leer es una actividad compleja y exigente, supone siempre comprender el texto. Comprender un texto implica captar y generar significado para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos, que ayudan a leer pensando. Estos son procesos claves para poder entender contenidos a partir de lo que uno lee y de manera independiente. Y aquí hay algo muy importante en esta conceptualización. Lo más importante son los procesos cognitivos que nosotros vamos a desarrollar, las capacidades, la competencia lectora. Entonces yo tengo que tener en cuenta qué enfoque me van a evaluar, qué competencias voy a desarrollar en la comprensión lectora, que es lo más importante. Y ahí tenemos nosotros las competencias, que es motivo de evaluación para los docentes en esta evaluación a nivel nacional, y que fue también motivo de evaluación para los profesores que tuvieron acceso a cargos directivos para directores y subdirectores. Este material lo estoy compartiendo, colegas, porque yo he sido también facilitador en el programa de capacitación para los docentes a acceso de directores y subdirectores. Y a ellos les dimos mucho lo que es comprensión lectora, pero sobre todo las estrategias metodológicas y la concepción del tipo de enfoque de lectura que evalúa el ministerio. Así que esto lo estamos compartiendo hoy día con ustedes. ¿Qué competencias les van a evaluar a ustedes? Primero, la recuperación de la información, ¿no? Yo recupero información cuando la información aparece explícita en el texto. Yo puedo subrayar, recuperar quiénes
participan en el texto, cuáles son los interlocutores, alguna idea principal. Yo recupero mucha información. La interpretación del texto ya es una capacidad inferencial, donde se plantean muchas temáticas, como por ejemplo, cuál es el tema del texto, cuál es el propósito o intención del autor. Esas preguntas siempre se van a perfilar en la comprensión del texto por parte del ministerio. O también muchas veces nos plantean una situación analógica de comprensión lectora o para poder interpretar algún enunciado del texto, que es lo más importante. La reflexión sobre el contenido de un texto y su evaluación, eso depende ya a la capacidad crítico-valorativa, donde yo doy mi opinión, mi punto de vista. La reflexión sobre la forma y la estructura de los textos es muy importante. ¿Por qué? Porque uno debe empezar un análisis del texto, pero teniendo en cuenta, eso es parte de la estrategia. Muchas veces nos adentramos nosotros a analizar un determinado texto, pero ¿cuál es el requisito más importante? Nosotros le decíamos también a los colegas, el requisito más importante es que yo tengo que ver qué tipo de texto estoy leyendo y cuál es la estructura de ese texto. Fíjense, esos dos aspectos son sumamente importantes para determinar, porque en base al tipo de texto yo voy a ver cuál es la intención del autor. En base a la estructura yo puedo identificar la idea principal del texto y la comprensión global del texto que me demanda cuál es la temática. Les decía esto porque es muy importante la estructura del texto. Por ejemplo, si yo me enfrento a un texto argumentativo, ustedes saben que el texto argumentativo tiene una estructura. Esa estructura es una introducción, un asunto, tiene una tesis, tiene argumentos o contraargumentos y tiene las conclusiones. Si yo en el texto argumentativo identifico la tesis, esa tesis es mi idea principal. Y en base a esa tesis, en base a esa idea, en base a esa intención, a ese propósito que se está planteando el autor, se van a plantear muchas de las interrogantes. Imagínense si yo identifico esa tesis, esa idea principal, entonces voy a ver inmediatamente la intencionalidad del texto. Ya no tengo por qué estar releyendo el texto varias veces. Muy bien, ya vamos a ir, colegas, a la parte práctica para poner énfasis en todo lo que yo estoy mencionando. Los niveles de comprensión lectora. Esto tiene que usted tenerlo claro, porque lo que le van a evaluar es un enfoque psicolingüístico. Pregunta del nivel literal, pregunta del nivel inferencial y crítico valorativo, que es muy poco. Pero yo creo que en un 90%, en un 100% las preguntas son del nivel literal y del nivel inferencial, como bien nos sabe. ¿A qué preguntas responde el nivel literal? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, quién? ¿Quiénes participan en el texto? ¿Hacia quién está dirigido el texto? ¿Cuál es el escenario del texto? ¿Dónde ocurren los hechos? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo recupero información, ¿no? Estoy en el nivel literal. Recuperar información quiere decir identificar. Y aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que poner en práctica. Para recuperar esta información debemos utilizar una estrategia metodológica, que es la técnica del subrayado o la técnica del subrayado. Yo tengo que subrayar mi texto, tengo que subrayar mi texto. Las ideas principales hay que subrayarlas, que es lo más importante. El nivel inferencial creo que es un nivel donde se determina el mayor número de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el tema de la lectura? ¿Sí? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la intencionalidad o propósito del texto? ¿Qué se puede deducir de la lectura? ¿Cómo yo puedo interpretar algunos enunciados, algunas expresiones? Pero esta capacidad inferencial hay que tener en cuenta lo siguiente, colegas. Yo tengo que inferir de acuerdo a la información que aparece en el texto. Es decir, de la intencionalidad, de la ideología que me está planteando el autor. No como yo pienso, sino de la problemática, del asunto, de cómo está perfilado el texto. Si yo comienzo a cuestionar el texto, me dejo llevar emocionalmente por el texto, o pongo de manifiesto mis ideas, al momento de hacer una deducción, entonces muchas veces voy a perder la direccionalidad de la alternativa correcta.
Entonces yo tengo que inferir. Por ejemplo, puede que el autor en un texto pueda prevalecer lo metodológico, en otro aspecto los instrumentos curriculares, en otro aspecto el contexto situacional. Muy bien, eso es lo que plantea el autor. Yo tengo que recuperar información y tengo que inferir de acuerdo a lo que aparece en el texto, que es lo más importante. Mediáticamente de que yo no puedo estar de acuerdo, pero es lo que se plantea en el texto. Entonces ahí hay que tener un poco cuidado. Y en el crítico valorativo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría? Es lo más importante. Muy bien, entonces, estos tres niveles corresponden al enfoque psicolingüístico por la cual ustedes van a ser evaluados. Bien, ¿cómo comprendo yo esta definición psicolingüística? Comprender un texto implica captar y generar significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer pensando. Entonces aquí hay dos aspectos muy importantes, dos dimensiones a tener en cuenta. Por un lado, las competencias que le van a evaluar, los procesos. Usted tiene que tener en claro qué competencias le van a evaluar y cuáles son los niveles de los que ya hemos hablado, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo, que es motivo de evaluación. Bien, y ahí nos adentramos a ver las competencias de la comprensión lectora con los niveles, ¿no? Primero yo tengo, por ejemplo, cuando recupero información estoy entre un nivel literal, ¿no? Cuando interpreto el texto estoy desarrollando un nivel netamente inferencial al momento de deducir un subtema, al momento de deducir el tema general del texto, el propósito, la intención. Cuando hago la reflexión sobre un contenido de su texto y la evaluación, estoy atendiendo al nivel crítico valorativo, la reflexión sobre la forma, al nivel crítico valorativo y la comprensión global del texto, el nivel inferencial, ¿no? Cuando nos menciona de cuál es la idea del texto o de qué trata el texto, de qué resulta el texto, es lo más importante. Entonces, fíjense cómo estas competencias que plantea el Ministerio, que es motivo de evaluación, se relacionan con los niveles del enfoque psicolingüístico. Bien, y ahí vamos a comprender cada uno de los enfoques y de los procesos cognitivos que nos van a evaluar, porque tenemos que nos van a evaluar competencias y cuáles son los procesos cognitivos de esa comprensión lectora que nos van a evaluar. Primero, dentro de ellos tenemos la comprensión global del texto. Siempre van a haber preguntas para la comprensión global del texto, es decir, identificar la idea principal. Siempre viene, ¿cuál es la idea principal del texto? Ya lo vamos a ver en los textos, siempre es reiterada esa pregunta. Entonces, atención, identificar la idea principal, comprensión global del texto. ¿Qué nivel? Inferencial. ¿Qué proceso cognitivo esta comprensión lectora? Identificar la idea principal. El otro proceso cognitivo que van a evaluar es la intención general del texto, es decir, cuál es el propósito, cuál es la intención del texto, que corresponde también a un nivel inferencial. La recuperación de la información, colega. Estas preguntas siempre vienen, ¿no? Recuperar una información explícita. Ubicación de uno o más fragmentos o más fragmentos de la información ligada a la comprensión literal del texto. Entonces, cuando yo recupero una cifra porcentual del texto, 40% de estudiantes que tienen dificultades, ¿no? Estoy recuperando información. ¿Quiénes participan en el texto? ¿Hacia quién está dirigido el texto? Cuando yo relaciono lógicamente los enunciados del texto, yo recupero información. Esa información aparece escrita en el texto y es motivo también de evaluación. Interpretación del texto, capacidad inferencial. ¿Qué nos van a evaluar? La capacidad para localizar y extraer una información. Es decir, localizar información, pero y luego realizar inferencia. Reflexión sobre el contenido de un texto y su evaluación, la capacidad de relacionar un texto con la experiencia, los conocimientos y las ideas previas. Aquí parte mucho la opinión sobre la temática. Entonces, estos son los procesos que nos van a evaluar, ¿no? La reflexión, la recuperación, la interpretación y la comprensión del texto. Entonces, ahí podemos ver las preguntas que nos van a perfilar. ¿Cuál es el propósito y intención del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cómo interpreta este enunciado, este hecho? ¿Cómo resulta el autor en el texto, la temática, etcétera? Muy bien. Y
Ahí encontramos ya la relación entre las competencias, los procesos que nos van a evaluar cognitivos con los niveles, ¿no? Comprender un texto implica captar y generar significados atendiendo los procesos cognitivos y metacognitivos. ¿Cuáles son las competencias que nos van a evaluar? La comprensión global del texto, que corresponde al nivel inferencial, la recuperación de la información, que comprende el nivel literal, la interpretación del texto, que corresponde al nivel inferencial, la reflexión sobre el contenido de un texto, que corresponde al nivel crítico y valorativo, y la reflexión sobre la forma, que corresponde al nivel crítico valorativo. Entonces, ahí están las competencias que nos van a evaluar. De aquí es donde se formulan las preguntas. Por eso es que muchas veces nos preguntan, cuando nos evalúa el Ministerio de Educación, ¿por qué siempre se pregunta cuál es el tema del texto, cuál es la idea principal del texto, cuál es la intención del texto, qué es lo que propone el autor? Entonces, porque estamos atendiendo a un análisis psicolingüístico de la lectura. Muy bien, y esto es lo que muchas veces nos evalúa. ¿Correcto? Esto hay que tenerlo en cuenta. En la mayoría de casos, no en todos por supuesto, pero en un 60% lo que se plantea en evaluaciones es el análisis de textos funcionales. ¿Qué significan los textos funcionales? Son los textos que corresponden a la dimensión educativa, en la cual todos los maestros, los directivos, todos los docentes interactuamos con estos conjuntos de textos que muchas veces son emanados por el Ministerio de Educación y que pertenecen a esa dimensión. Como por ejemplo, un fragmento de la ruta de aprendizaje o la propia ruta de aprendizaje es un texto funcional. El marco del buen desempeño docente, el marco del buen desempeño directivo es un texto funcional. El proyecto educativo es un texto funcional. La ley de reforma magisterial es un texto funcional. Las resoluciones, las directivas que tenemos, las leyes en cuanto al entorno educativo, esos son los textos funcionales que muchas veces son motivo de evaluación. Que se toman esos fragmentos y se plantean. ¿Por qué? Lo que se quiere es que tengamos docentes aperturados a una muy buena comprensión lectora para que entiendan los mensajes del ministerio y se pueda aplicar en forma práctica todo este aspecto educativo para mejorar el logro de los aprendizajes. Entonces, que no nos sorprendamos que nos pueden venir fragmentos del marco del buen desempeño docente, directivo, de la ruta del aprendizaje, de la ley de reforma magisterial, etcétera. Entonces son, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que es el ministerio que nos escribe, los profesores recepcionamos eso, se moviliza un sinnúmero de procesos cognitivos, como hemos visto, recupera información, se realiza inferencia, cuál es la intencionalidad del texto, del autor, ¿no? A tener en cuenta. Muy bien. Y aquí debemos tener en cuenta que estos textos funcionales interactúan con nosotros en nuestra vida, en nuestro trabajo pedagógico, en nuestra vida institucional, los proyectos, las leyes, los diseños, por ejemplo el DCN, la ruta de aprendizaje, los mapas de progreso, las normas, las resoluciones, los manuales, que se consideran textos funcionales que son géneros discursivos, porque actualmente se habla ahora de géneros discursivos, ¿no? No se habla tanto de texto, sino es un género discursivo. ¿Por qué? Porque este texto forma parte de un contexto, ¿no? Que, por ejemplo, hay una intencionalidad que alguien emite este texto para que nosotros podamos analizarlo e interpretarlo. Por eso, ¿no? Hablamos ahora de género discursivo. A tener en cuenta que, como decía Adam, no hay texto puro. En un texto siempre se combinan secuencias narrativas, descriptivas, argumentativas, dialogales, etc. De tal manera que una de ellas es determinante y por eso se determina el texto, pero siempre vamos a encontrar algunas secuencias que se mezclan ahí. Lo que se va a evaluar ahí son los contenidos, las ideas principalmente, que escribe, las formas. Esto es muy importante, la forma. ¿Por qué? La forma, cómo se expresa el autor, cómo expresa su ideología, cómo se emanan
estos textos regulativos, estos textos funcionales, utilizando los conectores, que porque muchas veces vienen preguntas relacionadas al uso del lenguaje, cómo está utilizando el lenguaje funcionalmente, el uso de la anáfora, de los sinónimos, de los antónimos, de los conectores, ¿no? Para poder dar mayor significatividad a los textos. El prototipo o modelo, es decir, qué tipo de texto y cuáles son las partes. Por eso es muy importante, colega, yo les decía, ese es motivo de evaluación, ¿no? No nos van a evaluar qué tipo de texto es, por cierto, pero yo tengo que saber, como parte de esa estrategia, frente a qué tipo de texto estoy, si estoy en un ensayo, frente a un texto expositivo, netamente explicativo, frente a un texto funcional, regulativo, etc., ¿no? A tener en cuenta. Entonces, tener en cuenta el prototipo, el tipo de textos con su estructura, el contenido, es decir, de qué trata el texto y la forma como se emite el texto, qué recursos lingüísticos se utiliza. Porque aquí puede ver, si es un texto explicativo, muy bien, entonces habrá muchas explicaciones. Si es un texto argumentativo, habrá muchos argumentos o contraargumentos. Muy bien. Y vamos a iniciar rápidamente ya al análisis del texto, que es lo más importante, colegas, ¿no? Porque esto es lo que ustedes requieren, ¿no? Lo que hemos hecho es simplemente darle un preámbulo para que ustedes se ubiquen qué es lo que evalúa el ministerio, qué enfoque de lectura. Esto es importante porque muchas veces se va a monitorear a un profesor exclusivamente de comunicación y se le pregunta, ¿no? ¿Qué estrategia metodológica está desarrollando con sus alumnos? El docente o la docente de comunicación no sabe qué estrategia está realizando la comprensión de textos, pero no sabe qué estrategia metodológica está aplicando con sus estudiantes. No puede ser el proceso metodológico lineal de antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura, está aplicando macro reglas, un sinnúmero de estrategias metodológicas. Y el otro aspecto también, ¿qué enfoque de lectura? Se le pregunta a los docentes del área de comunicación, ¿qué enfoque de lectura está desarrollando con sus estudiantes? Y el docente no tiene la base disciplinaria del enfoque lingüístico, del enfoque psicolingüístico y del enfoque sociocultural. Entonces está desarrollando la comprensión a nivel literal, diferencial, crítico, valorativo, pero no sabe que ello obedece a un enfoque de lectura que es el enfoque psicolingüístico, ¿ya? Es algo muy importante a tener en cuenta. Muy bien, entonces empezamos con el análisis del texto número 1. Vamos a realizar la lectura. Ahí tenemos el texto número 1, por favor, voy a ir leyendo y ustedes también mucha concentración aquí, por favor, para poder interactuar y luego desarrollar las preguntas. Muy bien, vamos a hacer una lectura de este texto, del texto número 1, el síndrome del Salvador, para poder aplicar la estrategia metodológica de comprensión lectora. El síndrome del Salvador. Podríamos denominarlo el síndrome del Salvador como otros grupos de personas en circunstancias diferentes. Los educadores parecen estar buscando siempre un Salvador, el Salvador del día. Varía notablemente. En cierto momento fue el conductismo, luego el aprendizaje por medio del descubrimiento. Más tarde se popularizó la teoría del tiempo dedicado a la tarea. Si pudiéramos mantener a los estudiantes ocupados seriamente en una determinada tarea durante bastante tiempo, conseguiríamos el tipo de aprendizaje que pretendemos. Actualmente, una de las teorías predilectas es la del aprendizaje cooperativo, que propone que los estudiantes se reúnan y colaboren en pequeños grupos a fin de adquirir determinadas habilidades y conocimientos. Por cierto, el rótulo Síndrome del Salvador huele a cinismo, revela cierta impaciencia por alcanzar la solución rápida, una idea o un héroe que pondrá todas las cosas en orden en la escuela. La educación es una tarea compleja. Es tedioso, ¿sí? Muy bien, es tedioso ver cómo se acoge al Salvador. Muy bien. A ver, vamos a seguir aquí con la lectura. Muy bien. Revela cierta impaciencia
La educación. Es tedioso ver cómo se acoge al Salvador del momento con esperanza y ansiedad. Luego se lo ataca y finalmente se lo trivializa. Muy bien, vamos a seguir con la lectura para ir para poder captar el mensaje del. Muy bien. No obstante, para ser justos, no debe atribuirse ningún tipo de cinismo a los candidatos para la salvación. No pueden visualizar bien, parece el texto. A ver si parece que. Muy bien, a ver, voy a seguir leyendo, no se puede visualizar bien el texto. No obstante, para ser justo, no debe atribuirse ningún tipo de cinismo a los candidatos para la salvación. Por ejemplo, las técnicas de aprendizaje grupal que se incluyen en el aprendizaje cooperativo son maravillosas y permiten mejorar notablemente la práctica educativa. Si bien ya no está de moda, el conductismo permitió considerar la motivación en función de las recompensas que los estudiantes reciben por diversas conductas, algunas deseables y otras no. En consecuencia, el problema del síndrome no radica en los candidatos, antes bien, es sintomático de una de las premisas más engañosas de la reforma educativa. Lo que necesitamos es un método nuevo y mejor. Si mejorásemos la forma de inculcar conocimientos o de inducir a los jóvenes a aprender, conseguiríamos la precisión aritmética, la corrección de la escritura, la sagacidad en la lectura y todas las metas que deseamos alcanzar. Hay tres razones por las cuales un método nuevo y mejor constituye una falsa solución. A continuación la enumeramos brevemente. Contamos con un gran número de métodos pedagógicos sofisticados, pero no los utilizamos o no lo hacemos con eficacia. En la mayoría de los casos, la instrucción ni siquiera satisface los criterios mínimos de los métodos válidos y menos aún de métodos sofisticados. Lo que necesitamos con más urgencia es poner en práctica los métodos razonables, válidos. 3. Dados estos métodos, la decisión más importante atañe al currículo y no al método, es decir, no a cómo enseñamos, sino a lo que elegimos enseñar. Muy bien. Esa, ya pues que la cambiamos, ya está mejor. Por lo tanto, la reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente ha de estar guiada por el currículo y no por el método, no por teorías más sofisticadas sobre cómo debe enseñar, por más valiosas que sean, sino por una concepción más amplia y ambiciosa sobre lo que queremos enseñar. Muy bien, vamos a ir regresando para poder interactuar, ¿correcto? Muy bien. Fíjense, es muy importante y aquí quisiera también la participación a través del chat porque es bueno que interactuemos, ¿no? Para ir recogiendo. Cuando yo analizo un texto, me tengo que fijar en las marcas significativas del texto y a partir de ello ya comienzo a hacer algunas inferencias. Es por eso que muchos docentes exclusivamente del área de comunicación, estoy docente del área exclusivamente del área de comunicación, iniciamos la comprensión del lector atendiendo las marcas significativas del texto, es decir, los títulos, los subtítulos, las imágenes, para poder ir infiriendo de qué trata el texto. Ahora, la primera pregunta sería para ustedes, y me gustaría interactuar, según la lectura que hemos dado rápidamente, sería bueno hacer otra lectura, pero por la premura del tiempo, pero vamos a ir analizando poco a poco, esto lo vamos a hacer pausadamente, porque no se trata de resolver las preguntas por resolverlas, no, sino de adquirir la estrategia, que es lo más importante. La primera pregunta que yo les plantearía, ¿qué idea tienen ustedes de síndrome del Salvador? ¿Quién es el síndrome del Salvador para ustedes? Según la lectura. A ver si podemos participar, que sería lo más importante. ¿Qué idea tienen del síndrome del Salvador? ¿Qué será el síndrome del Salvador? ¿Una teoría? ¿Algún enfoque? No sé, ¿qué idea tienen ustedes del síndrome del Salvador?
Muy bien. Todo está ok. A ver, ¿qué idea tienen sobre el síndrome de El Salvador de la lectura que hemos hecho? ¿Qué es lo más importante? Muy bien, a ver, me gustaría recoger algunas impresiones de ustedes. ¿Cómo usted ha podido captar qué es el síndrome de El Salvador? Porque sin duda el título es metafórico. Muy bien, entonces vamos a ir desarrollando. Otra pregunta que quería plantearles es lo siguiente. ¿Qué tipo de texto? Ah, una teoría. Muy bien, Juana Silvia Pacheco, gracias por la interacción, que es muy importante. Esto me permite hacer la clase con mayor direccionamiento. Es una teoría el síndrome del Salvador. Muy bien, gracias Juana Silvia. ¿Qué será para los demás el síndrome del Salvador? Una teoría. Muy bien, ya tenemos ahí una respuesta, una teoría. Vamos después a corroborar, ¿ya? Muy bien. Ahora, la segunda interrogante sería, me gustaría que participemos, que es lo más importante. ¿Qué tipo de texto hemos leído? A ver, muy bien. ¿Qué tipo de texto hemos leído? ¿Un texto expositivo? Un sistema, dice Consuelo, que es el síndrome de El Salvador. Muy bien. Un sistema. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué tipo de texto hemos leído? A ver, colegas, ¿qué es lo más importante? Esto es importantísimo porque si yo identifico el tipo de texto, entonces inmediatamente voy a poder resolver las preguntas, porque voy a ver la intencionalidad, el propósito que tiene el autor al utilizar este tipo de texto. ¿Qué tipo de texto estoy utilizando en este caso? A ver, narrativo. Gracias, Jacqueline, por tu intervención. Gracias, muy importante, Jacqueline, tu intervención, que es lo más importante. Es un texto narrativo, nos dice Jacqueline. Gracias. Ahora, si es un texto narrativo, tendría ¿no? Una presentación, una introducción, un desarrollo de este nudo y una conclusión, ¿no? Muy bien. Entonces, frente a esas preguntas, vamos a ir resolviendo. Ahora, la otra pregunta sería clave. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué te quiere dar a conocer el autor? A ver, vamos a interactuar. ¿Y cuál es la intención? ¿Qué te quiere comunicar el autor con este tipo de texto? Es lo más importante, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. Fíjense, colega, a tener en cuenta. El síndrome del Salvador. Si yo comienzo a leer el texto, ¿no? En este diapositivo, el síndrome del Salvador, como otros grupos personas diferentes, los educadores parecen estar buscando siempre un salvador, un síndrome del Salvador. El salvador del día. A este síndrome del Salvador se concepciona como el salvador del día. Dice, en cierto momento fue el conductismo, luego también fue el constructivismo, ¿no? Por ahí el aprendizaje cooperativo, fíjense cómo lo plantea. Y en la siguiente diapositiva podemos ver, dice, en consecuencia, fíjense bien en el siguiente párrafo, dice, en consecuencia, el problema del síndrome no radica en los candidatos, antes bien es sintomático de una o más premisas engañosas de la reforma educativa. Pero luego ya el autor nos va precisando qué es el síndrome del Salvador. Y dice, si mejorásemos la forma de inculcar conocimientos, de inducir a los jóvenes a aprender, conseguiríamos la precisión aritmética, la corrección de la escritura, la sagacidad en la lectura y todas las metas que deseamos alcanzar. Hay tres razones por las cuales un método nuevo y mejor constituye una falsa solución. Fíjese esa premisa que nos da y comienza a decir por qué los métodos son falsos en ese momento, por qué se constituyen algo novedoso y resulta ser una falsa solución. Entonces, ¿cómo yo constituyo el síndrome de Salvador? Y finalmente lo plantea también el método, dice, por lo tanto, toda reforma educativa que apunta a la creación de una escuela inteligente ha de ser guiada por un currículo y no por el método. Entonces, ¿de qué nos está hablando el autor en esta lectura del síndrome del Salvador, ¿no? ¿A qué se refiere el síndrome del Salvador? Se refiere a la metodología, al uso de métodos, de cómo viene la metodología y que nosotros creemos que prácticamente es una solución, es decir, para el autor, ¿no? Es una solución y que rápidamente la acogemos y luego nos damos cuenta que es una falta solución. Entonces, el síndrome del Salvador se concepciona, según esta lectura, como la metodología. Aspectos a tener en cuenta en el análisis. Otro aspecto a tener en cuenta. ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? ¿Correcto? ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Colegas, lo que acabamos de leer es
un texto argumentativo, que es lo más importante. Es un texto argumentativo. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Si es un texto argumentativo, en este caso estoy frente a un ensayo. Si un ensayo, si es un texto argumentativo, entonces tiene la siguiente estructura. Tiene un asunto, una introducción, tiene su tesis, tiene sus argumentos o contraargumentos y tiene sus conclusiones. Entonces vamos a ir al análisis de esto, a tener en cuenta, fíjense, a tener en cuenta. Muy bien, yo tengo el texto, ahí está, el síndrome del Salvador, el texto que acabamos de leer. Primero, concepción del tipo de texto como estrategia, es un texto argumentativo. Por lo tanto, es un ensayo. Tiene una estructura que es una introducción, que es una tesis, que son los argumentos y que son las conclusiones. ¿A dónde puedo ubicar yo, correcto, la introducción que está en el texto número 1? Luego se tiene en cuenta ahí los argumentos. Es el texto el argumento, perdón, número 2, número 3, número 4, y ahí aparecen los argumentos. Y en el párrafo número 5, colegas, aparece la tesis del autor, ¿correcto? Aparece la tesis del autor y aparecen las conclusiones. Fíjese en este texto argumentativo, la tesis no aparece casi al comienzo, después de la introducción, sino aparece al último, junto a la conclusión. Y lo vamos a ver para poder entender el texto, vamos, correcto. Entonces nos habla de la introducción, para poder entender. ¿De qué nos habla el autor? Nos está hablando de la metodología. Está haciendo una crítica a la metodología. Pero lo que él concluye, y fíjense cómo en el texto, en la última parte, dice, por lo tanto, toda reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente ha de estar guiada por el currículo y no por el método. No por teorías más sofisticadas sobre cómo se debe enseñar, por muy valiosas que sean, sino por una concepción más amplia, ambiciosa sobre lo que queremos enseñar. ¿Qué aparece ahí, colegas? Si alguien puede identificarme en ese párrafo, ¿qué es lo que aparece ahí? Si yo tengo un texto argumentativo, aparece un argumento, aparece la introducción, aparece la conclusión, aparece la tesis. ¿Qué es lo que aparece ahí? Lo que está apareciendo ahí, colegas, es la tesis. ¿Cuál es la tesis del autor? Dice, por lo tanto, y ahí está el conector a tenerlo en cuenta, a manera de conclusión, por lo tanto, toda reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente ha de estar guiada por el currículo y no por el método. ¿Qué es eso que acabo de leer? Es la tesis del autor. Entonces, vemos, ¿cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la intención del autor? La intención del autor no es hablarte de la metodología, sino que su texto, su ensayo, su texto argumentativo tiene un propósito de hacerte ver, según la concepción de él, que lo más importante de toda reforma educativa no es la metodología, no es el método, sino es el aspecto curricular, la dimensión curricular, es el currículo. Por eso, toda reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente ha de estar guiada por el currículo y no por el método. Entonces, ¿qué ha hecho el autor? Nos ha planteado un texto del síndrome del Salvador, nos habla mucho de la metodología. Ya vamos a ver de qué nos habla exclusivamente la metodología, pero al final de cuentas, ¿qué concluye? Que el aspecto metodológico, que lo más importante es lo curricular y no lo metodológico. Y luego aparece la conclusión, que dice, no por más teorías eficaces sobre cómo debe enseñar, por muy valiosa que sea, sino por una concepción más amplia y ambiciosa de lo que queremos enseñar. Ahí está la conclusión y aparece también la tesis. Si yo tengo en cuenta esa tesis, eso es la idea principal de mi texto. Entonces, fíjense, la idea principal de un texto argumentativo es la tesis. Por lo tanto, toda reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente ha de estar guiada por el currículo y no por el método. Fíjense, entonces, si nos plantean alguna interrogante, ¿qué vamos a plantear nosotros? Que la intención del texto, la intención del autor es hablarnos sobre la metodología. Esa no es la respuesta, sino la intención del autor nos plantea todos los contraargumentos de la metodología para luego plantear en su tesis que lo más importante es el aspecto curricular y no lo metodológico. Esa es la intención, ese es el propósito del autor. Cuando yo trato de comprender, fíjense, que frente a qué
texto estoy? ¿Frente a qué tipo de texto? ¿Cuál es la estructura del texto? ¿Y cuál es la intención? Entonces, inmediatamente yo voy a poder resolver las preguntas. Muy bien, entonces, ¿qué podemos concluir del texto? Que el autor nos habla del síndrome de El Salvador, de la metodología, y cómo esta metodología se acoge y que es una falsa solución que muchas veces es engañosa, que creemos que es lo mejor, pero que el autor apuesta por una reforma más curricular que metodológica. ¿Por qué? Porque concluye diciendo que es una concepción más amplia y ambiciosa de lo que queremos enseñar. Muy bien. Fíjense, este tipo de texto es lo que nos plantean los ensayos. Y muchas veces nosotros vamos a desarrollar, ¿qué hacemos? Inmediatamente, no, nos está hablando de la metodología, pero no atendemos a cuál es la tesis, cuál es la intencionalidad, cuál es el propósito del texto. Muy bien. Volvemos, es un ensayo, es un texto argumentativo y tiene cinco párrafos. Y ahí vamos a encontrar, si estamos ante un ensayo, que es parte de un tipo o género discursivo, ¿cuáles son las partes de este ensayo? La estructura, la forma. Más aún si es un ensayo, si este ensayo es argumentativo. En un ensayo argumentativo debe haber un asunto, que está expresado en la introducción, en torno al cual hay dos posiciones contrapuestas. Puede haber tesis o contratesis. La tesis implica tener argumentos y los argumentos implican derivar una conclusión. Entonces, ¿cuál es la estructura de un ensayo de un texto argumentativo? ¿Cuál es? Es la introducción, la tesis, los argumentos y las conclusiones. Y ahí, fíjense, ahí tenemos el análisis del texto. ¿De qué nos habla el texto? Del síndrome del Salvador, de la metodología. La tesis, correcto, y se opone a otra tesis. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor? Que se debe hacer una reforma curricular. Y se antepone otra tesis, no a lo metodológico. Los argumentos que están planteados en contraargumentos hacia el aspecto metodológico y las conclusiones. Por eso es muy importante nosotros saber de qué nos habla el autor, cuál es el asunto y cuál es poder identificar la tesis. Y ahí vamos a verlo mejor en la siguiente diapositiva, fíjense. ¿Cómo lo podemos ubicar? ¿Cuál es el asunto? Hablar de la educación, del síndrome del Salvador, del aspecto metodológico. La idea principal está en la tesis. La reforma educativa, ¿no? La reforma educativa de una escuela inteligente debe ser curricular. Y una reforma educativa no escuela inteligente es la metodológica, a la cual se contrapone el autor. En los párrafos, ¿qué nos habla? El método es una solución falsa. En el párrafo 2 y 3, que el método es una solución rápida. Y en el método 1, que el método es una solución salvadora. ¿Cómo se concepciona esta situación? Este es el síndrome, ¿correcto? Que el método es una solución falsa, que el método es una solución rápida y que el método es una solución salvadora, ¿no? Y ahí aparece también la conclusión del texto a tener en cuenta. Fíjense, y ahí aparece, colegas, rápidamente aparece el análisis que yo puedo hacer y otra estrategia metodológica es, además de la técnica de subrayo, el subrayado. Yo tengo que ver en qué consiste cada párrafo. Fíjense, en el primer párrafo, ¿de qué nos habla? Que el método es una solución salvadora. En el segundo párrafo, ¿no? Y en el tercer párrafo nos habla que el método es una solución rápida. En el cuarto párrafo, que el método es una solución falsa. Y en el quinto párrafo, da la tesis, la conclusión, y que la reforma educativa hacia una escuela inteligente debe ser curricular y no metodológica. Fíjense, entonces nos plantea una solución salvadora, solución rápida y solución falsa. Vamos a seguir rápidamente, colegas. Una solución salvadora, falsa y rápida. Fíjense cómo vamos a ver el texto, porque es muy importante esto aquí, colegas. Fíjense, aquí no sé cómo. Podríamos denominar el síndrome de Salvador como otras personas, como otro grupo de personas en circunstancias diferentes. Los educadores parecen estar buscando siempre un salvador. El salvador del día varía notablemente. En cierto momento fue el conductismo, luego el aprendizaje por medio del descubrimiento. Más tarde comenzó como la teoría del tiempo. ¿Qué está concepcionando en este primer párrafo? Al síndrome del Salvador, es decir, a la metodología, ¿correcto? Como una ¿qué? A ver, como un salvador, como una solución a tener en cuenta, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos
Muy bien. ¿Cómo se concepciona acá rápidamente? Fíjense, cómo se concepciona acá rápidamente. Nos damos cuenta. ¿Ya? El método como una solución salvadora. Luego en el párrafo 2 y 3 vamos a ver el método como una solución rápida. Fíjense, vamos a leer el párrafo 2 y 3, el método como una solución rápida. Ahí está. Ahí está. Correcto. No obstante, para ser justo, no debe atribuirse todos los candidatos para salvación. Por ejemplo, las técnicas de aprendizaje grupal que se incluyen en el aprendizaje cooperativo son maravillosas y pertenecen a mejorar notablemente la práctica educativa. Si bien ya no está de moda, el conductismo permitió considerar la motivación y en función de las recompensas que los estudiantes reciben por diversas conductas, según la decisión y otros. En consecuencia, el problema del síndrome no radica en los candidatos, antes bien es sintomático de una premisa más engañosa de la reforma educativa. Fíjense, como una solución, ¿no? Que muchas veces es engañosa. Entonces, podemos ver, colegas, que en el texto está explícito estos aspectos que podemos plantear ahí. Muy bien. Que se puede plantear ahí, colegas. Y acá lo podemos ver inclusive, ¿no? Aquí pues, yo puedo ver. Dice, ¿no? Por cierto, rótulo, aquí tenemos en el primer párrafo. ¿Qué se plantea en el primer párrafo? El síndrome, la metodología, ¿no? Como un proceso de salvación rápidamente, ¿no? En el 2 o 3 nos dice, por cierto, el rótulo síndrome de Salvador huele a sí mismo, ¿no? Como una solución falsa, ¿no? Revela cierta impaciencia por alcanzar la solución rápida. El método como una solución rápida prácticamente. Y en el cuarto vamos a ver como una solución, dice, en consecuencia, el problema del síndrome de Salvador, el síndrome no radica en los candidatos, antes bien es sintomático de una premisa más engañosa. Entonces, el síndrome, ahí está, el síndrome como una solución falsa. Entonces, el síndrome como una salvación, el síndrome como una solución rápida y el síndrome como una solución falsa, que es lo más importante. Entonces, fíjense, yo ya analicé mi texto. Eso es lo que, primero, ¿qué tipo de texto es? Es argumentativo, es un ensayo. ¿Qué estructura obedece? Ah, muy bien, tiene una introducción, un asunto, tiene su tesis, tiene sus argumentos y tiene sus conclusiones. ¿Cuál es la intencionalidad o propósito del autor? Está en la tesis, la idea principal, que toda reforma educativa debe ser curricular, más no metodológica. Es su punto de vista, correcto, no para nosotros, no para él, el autor. Por lo tanto, es un ensayo. Claro, trata de persuadir. Muy bien, gracias, Raúl, trata de persuadir. Pero fíjense el texto, si ustedes ven, de repente dicen, no, nos está hablando de la metodología, pero nos está hablando del aspecto metodológico, pero como una solución falsa, como una solución engañosa, ¿no? Como algo que muchas veces se le acoge, pero después también se le cuestiona, se le trivializa y se le engaña. Entonces, fíjense, yo ya comprendía qué ha hecho el autor, nos plantea contraargumentos de la metodología y él opta por una situación curricular, más no metodológica a tener en cuenta. Entonces yo ya comprendí que la ideología del autor, la intencionalidad, el propósito. ¿Y por qué se adecua este propósito del autor? ¿Por qué? Porque es un texto argumentativo, porque trata de persuadir, ¿correcto? Es un ensayo, él plantea sus razones a través de contraargumentos y finalmente concluye. Y yo ya entendí el propósito de esto. Entonces, si nosotros leemos ligeramente, dicen, no, el autor está leyendo, nos está hablando sobre el aspecto metodológico, pero ¿sobre qué? Que el aspecto metodológico resulta ser una solución falsa, mediática, y que muchas veces se la coge y después se le cuestiona, y que lo más importante para él es lo curricular, que el currículo es lo más importante que el método. Claro, se dan cuenta, pero de repente yo como docente digo, no, para mí lo más importante es lo metodológico, pero ya estoy entrando en un plano de emocional, como yo pienso. Por eso es que yo tengo que recuperar información a partir de lo que dice el texto para poder realizar mis inferencias. Muy bien, colegas. Entonces, ese es el análisis que estamos adentrando. Fíjense, esa es la estrategia de tipo de texto, estructura y atender a la intención del autor. Y está expresado en la tesis, que es la idea principal. Otra estrategia metodológica a tener en cuenta es la siguiente, colegas. Es correcto. Yo puedo realizar también a través de este análisis de textos
y hay personas que utilizan un organizador gráfico rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que plantea el autor en su tesis? Ya identifica la idea principal, que la reforma educativa con orientación hacia una escuela inteligente debe ser curricular, más no metodológica, y que plantea sus argumentos a través de la técnica del sumiado que lo puede utilizar, ¿no? Que el método es una solución salvadora, se acoge al conductismo, al constructivismo, al aprendizaje cooperativo rápidamente como una solución salvadora. Que el método es una solución rápida para dar solución por los instrumentos que utiliza, y que el método es una solución falsa porque después terminamos decepcionados porque simplemente no soluciona mediáticamente los problemas y cambiamos otra metodología y no atendemos a la cuestión netamente filosófica general de la educación. Y él plantea que lo curricular implica una concepción más amplia de lo que queremos enseñar. ¿Qué es eso? La conclusión, que está al ladito de la tesis, fíjese. El párrafo número 5 que leen en la parte posterior y la parte inferior es el último párrafo, donde está la tesis y está la conclusión. Entonces, fíjense cómo se plantea este tipo de texto, donde el autor concepciona el síndrome de Salvador como el aspecto metodológico, que es una solución salvadora, es una solución rápida, es una solución falsa. ¿Qué son esos? Los argumentos que él plantea, los contraargumentos acerca de la metodología, y nos plantea su tesis y el aspecto curricular. Entonces, yo ya entendí el propósito del texto, ya entendí frente a qué tipo de texto es. Fíjense, entonces, ¿por qué son importantes los textos? Porque los textos obedecen a una adecuación, a una intencionalidad. Entonces el autor, para poder plantear una argumentación, para poder plantear su visión curricular hacia una escuela inteligente, ha optado por un texto netamente argumentativo, un ensayo, que es lo más importante. Fíjense, entonces yo ya comprendí el texto. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces vamos al examen, leemos y releemos el texto y releemos el texto y me adentro a desarrollar las preguntas. Graso error. ¿Por qué? Porque no comprendo qué tipo de texto es para ver la intencionalidad del texto, el propósito del texto. No identifico la idea principal, no veo cuál es la estructura del texto. Si yo identifico los argumentos, si yo identifico la tesis, que es la idea principal, si yo identifico la conclusión, si yo identifico la introducción y sé de qué nos está hablando el texto y cuál es la intencionalidad del propio del texto, es fácil las preguntas que nos plantea, y como ustedes pueden ver, las vamos a desarrollar rápidamente. Al terreno del juego, una vez que hayamos comprendido, colegas. Entonces, prerequisito de utilizar el subrayado, el sumiado, el tipo de texto, la estructura del texto que estoy leyendo, identificar la idea principal, que es lo más importante. Muy bien, al terreno del juego, y les invito ahora sí a su participación. Muy bien, correcto. A ver, vamos a ver. Muy bien. Les invito a su participación. Bien. La primera pregunta que vamos a desarrollar es la siguiente. Fíjense. Correcto. Y eso vamos a interactuar cada uno de nosotros lo más rápido. En el texto, ¿a qué se llama el síndrome del Salvador? ¿Qué nos están planteando ahí? Correcto. ¿Qué nos están planteando ahí? Una pregunta para localizar información. Correcto. No es una pregunta de nivel inferencial, sino es una pregunta de nivel literal. Yo voy a recuperar información que está explícita en el texto, ¿no? Y las alternativas son: A, el concepto de que las técnicas de estudio se deducen de la metodología didáctica que una escuela adopta para aplicar. Hablamos del síndrome de Salvador, a la idea de que debemos encontrar el método correcto para enseñar superando el conductismo y el constructivismo, a la idea de que el método de enseñanza de súbita aspiración resolverá los problemas de la escuela rápida, a la idea de aprender los contenidos educativos definidos utilizando métodos y técnicas centrados en el alumno. Entonces, en el texto, ¿a qué se llama el síndrome de Salvador? La respuesta sería la letra C. A la idea de que un método de enseñanza de súbita aspiración resolverá los problemas de la escuela rápidamente. Entonces yo entendí, ¿qué entendí? Que el síndrome del Salvador se refiere a la metodología, pero también entendí que el autor llama el síndrome del Salvador a lo metodológico, pero que el método es una solución salvadora. Ahí está, de súbita presión, y el método es una solución rápida, ¿no? Entonces se concesiona el método como
de súbita operación y que resolverá mediáticamente los problemas de la escuela. Esta información que aparece es explícita. Yo no estoy infiriendo absolutamente nada, porque solamente estoy recuperando información. Entonces, la respuesta sería la letra C. ¿A qué se llama síndrome de Salvador? A la metodología, que muchas veces se presenta como una situación salvadora de súbita aparición y que muchas veces el método se presenta como una solución rápida, es decir, que resolverá los problemas de la escuela rápidamente. ¿Cómo yo resolví esta pregunta? Porque ya entendí cuál es el propósito del autor, de qué nos hablaba, del aspecto metodológico, pero que lo cuestiono y rápidamente puedo recuperar información y resolver. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? Aquí sí. Esta es una pregunta del nivel inferencial, colegas, del nivel inferencial, ¿correcto? Y siempre viene, ¿cuál es la idea principal del texto? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando estuvimos planteando la idea principal del texto? Se encuentra en el último párrafo, en el párrafo número 5, junto a la conclusión. ¿Y cuál es la idea principal? Es la tesis del autor. ¿Y cuál es la tesis del autor? La reforma educativa con orientación hacia una escuela inteligente es metodológica, es curricular y no metodológica. Esa es la idea principal del test. Y a mí me pueden colocar alternativa A, B, C, D, no, A, B, C. Y dentro de una de ellas me dice, la reforma con orientación hacia la escuela es inteligente, es curricular y no metodológica, es el propósito. Es la idea principal del texto que yo lo encuentro en la tesis, ¿no? Muy bien. Esa pregunta siempre va a venir. Otra pregunta que siempre viene. Lee el siguiente párrafo extraído del texto y aquí nos llevan a identificar también la idea principal. Fíjense. La pregunta es, por cierto, la enunciado dice lo siguiente, por cierto, el rótulo síndrome del Salvador huele a sí mismo, revela cierta impaciencia por alcanzar la solución rápida, una idea o un héroe que pondrá todas las cosas en orden en la escuela. La educación es una tarea compleja. Es tedioso ver cómo se acoge al Salvador del momento con esperanza y ansiedad, luego se le ataca y finalmente se lo trivializa. ¿Cuál es la idea principal del párrafo anterior? Nos plantean las alternativas. Es mejor tratar de cambiar la educación utilizando las teorías nuevas que no hacer nada. Como la educación es una tarea compleja, es cínico negar que hace falta implementar una nueva teoría de aprendizaje. Se habla del síndrome del Salvador, porque hay mucha ansiedad frente al problema de la educación. Y la letra D dice, en educación se acogen teorías que ofrecen una solución rápida a los problemas. Y después, muy bien, y después se suele renegar de ellas, ¿correcto? Muy bien, entonces, fíjense bien, si yo leo la pregunta acá, dice, lee el siguiente párrafo y dice, por cierto, el rótulo, síndrome del Salvador huele a sí mismo, revela cierta impaciencia por alcanzar la solución rápida, una idea o un héroe que pondrá todas las cosas en orden en la escuela. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de la metodología, que se presenta como ¿qué? Como una solución rápida en la escuela. ¿No entendí? Luego dice, la educación es una tarea compleja. Es tedioso ver cómo se acoge al Salvador del momento. ¿A quién se está acogiendo? A la metodología, con esperanza y ansiedad. Pero luego dice, y luego se lo ataca y finalmente se lo trivializa. Claro, es decir, se acoge la metodología, digo, yo estoy interpretando el texto, estoy recuperando información, pero a la vez estoy deduciendo, estoy interpretando. Se acoge al Salvador, es decir, a la metodología, como una solución rápida en la escuela. Pero luego en el último enunciado dice lo siguiente, es tedioso ver cómo se acoge al Salvador del momento con esperanza y ansiedad, y luego se le ataca y finalmente se le tribaliza, es decir, se le acoge como una solución rápida, pero luego se le cuestiona, luego se le problematiza, luego se le ataca, es lo más, ¿no? Entonces, la respuesta sería la letra D. En educación se acogen teorías que ofrecen una solución rápida a los problemas y después se suele renegar de ellas, ¿no? La respuesta sería la letra D. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta.
Bien. Y aquí está muy enfática, ¿no? Siempre viene este tipo de pregunta. ¿Cuál es y cuál es el propósito principal del autor al escribir su texto? Yo les decía, si ustedes están frente a un texto argumentativo y han identificado la tesis, esa es la idea principal y ahí, en esa idea principal, en esa tesis, está la intencionalidad del autor. ¿Y cuál es la intencionalidad del autor? Optar por el aspecto curricular, más no por lo metodológico. ¿Cuál es el propósito del autor? Ahí estamos frente al nivel inferencial. Proponer una reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente guiada por el currículo y no por el método. Esto tiene que ver con el párrafo de la recuperación y yo deduzco de la información que aparece en el párrafo número 5. La reforma educativa con orientación hacia una escuela inteligente es curricular y no metodológica. Y rápidamente, fíjense, algo muy importante a tener en cuenta. Yo también tengo que ver el tipo de pregunta, si es literal o si es inferencial. Y también tengo que ver, colega, si yo identifico en el texto la idea principal de la tesis, ya sea el autor, el propósito, la intención del autor o del texto, inmediatamente puedo arreglar. Fíjense entonces, cuán importante para resolver esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? Es la letra A, ¿no? Proponer una reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente guiado por el currículo y no por el método. Entonces, fíjense, yo quiero que tomen conciencia de lo siguiente. Cuán importante es identificar el tipo de texto, cuán importante es identificar la estructura del texto, cuán importante es identificar la intencionalidad del texto y cuán importante es identificar la tesis o idea principal del texto cuando yo estoy frente a un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque simplemente voy a resolver inmediatamente, sin necesidad de volver a releer el texto, porque ya sé que en la tesis está la intencionalidad o el propósito del autor o de la lectura. Entonces, ¿cuánto nos ayuda? Ahorrar tiempo, no redundar en y no cometer muchos errores, ¿no? Entonces aquí, Lisek, la respuesta sería la letra. Y las demás preguntas no tienen que ver, se alejan mucho, sin duda, de la respuesta, ¿no? Muy bien. Sí, Mariela Cintia Carvajal Castro dice, buenas noches, por favor, ¿puede repetir? Sí, sí, muy bien, miren. A ver, ustedes saben que todo texto tiene una intencionalidad y tiene un propósito. ¿Cuál es el tema de hoy? Nos dice Elena, es comprensión lectora. Comprensión lectora. Todo texto tiene un propósito, tiene una intención que se adecua al tipo de texto. ¿A dónde yo encuentro en un texto argumentativo la intencionalidad del autor? En la tesis. ¿Y cuál es la tesis? ¿Dónde lo ubico yo? En el párrafo número 5 que aparece ahí. La reforma educativa con orientación hacia una escuela es curricular y no metodológica. ¿Qué me está diciendo el autor? Que para una renovación de una escuela inteligente, de una escuela que queremos, lo más importante es el aspecto curricular y no metodológico. Entonces, si yo identifiqué la tesis, ese es el propósito y la intención que quiere transmitirlo el autor. Entonces, ¿cuál es el propósito principal del autor al escribir un texto? Proponer una reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente guiado por el currículo y no por el, por el, por el texto. Muy bien, muestre el texto, dice Juan Flores. El texto ya lo hemos pasado hace mucho, ¿no? Supongo que el texto del cual habla ya se revisó. Sí, sí, ya se revisó. Correcto, colega, sí, justamente el texto que hemos leído está en estos momentos que voy a colocar. Sí, hemos hecho todo el análisis, ¿no? De cada una de las partes, de qué trata cada párrafo y este es el texto que hemos leído, ¿no? El síndrome del Salvador. Este es el texto que hemos leído, ¿no? Y ahí aparece. Muy bien, muy bien. Así es. Muy bien. Es que no me dijeron que... Ah, las 8:30, caramba. Muy bien. Entonces vamos a continuar, colegas. ¿Qué es lo que he hecho yo ahí? Un modelado con ustedes, un modelado, y he explicado la estrategia metodológica que es lo que quiero que hagan, ¿no? Y acá, muy bien. Es una pregunta ya para que ustedes puedan resolver y puedan, porque a partir de aquí, simplemente como dice el modelado, es que ustedes van a participar sin que yo dé la respuesta para luego poder corroborar. A ver, vamos a ver con su participación, cómo lo hace. Francisca leyó el texto y dijo, esto tiene que ver con el síndrome de Salvador, con el texto del síndrome de Salvador.
¿ya? La última pregunta. En mi larga vida como docente he conocido muchos promotores de cambios curriculares que se basaban en lo que llamaban nuevos paradigmas, como por ejemplo los conductistas, los cognitivistas y los constructivistas. Lo que no he visto es que realmente haya cambiado la práctica docente en las aulas, y esto se debe a que se pone el énfasis en la teoría y no en la práctica educativa. Lo que se necesita son nuevas técnicas e instrumentos pedagógicos. ¿Qué dice? ¿Quién dice esto? No el autor, sino Francisca. Luego la pregunta es la siguiente. En el contexto de lo desarrollado por el autor del texto anterior, ¿cómo podría considerarse la conclusión enunciada por Francisca? Entonces, Francisca emite una conclusión, que es la siguiente. Lo que se necesitan son nuevas técnicas e instrumentos pedagógicos. Y se plantea la siguiente pregunta. Francisca está de acuerdo con el síndrome de Salvador. Francisca se opone al síndrome de Salvador. Francisca combina las posibilidades de currículo y método, y Francisca rescata la concepción filosófica de la educación. Vamos, colegas, al terreno de juego. ¿Cuál sería su respuesta para ustedes? Atendiendo en cuenta que ya hemos analizado que el texto se trata del síndrome de Salvador. La letra B dice, Francisca se opone al síndrome de Salvador. Juan Flores, muy bien, gracias. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más puede participar? Muy bien, Oscar, la letra D. Caramba, tenemos ahí una controversia. Jennifer, la letra C. Muy bien, Juan Silva Pacheco, la letra A. Muy bien, entonces vamos a, Juan nos dice la letra B. Muy bien, Juana Silvia, la letra A. Jennifer, Elena, la C. No aparece el texto que usted lee. Ah, caramba. Muy bien. Ah, es que están, ya el texto ya lo hemos leído anteriormente. Buenas noches. Ya, muy bien. Entonces vamos a desarrollar, colegas. Quiero que se concentre bien en esta pregunta. Fíjense. Primero, vamos a hacer un preámbulo. ¿De qué nos habla el texto, el síndrome de Salvador? Que ya lo hemos leído. ¿De qué? Del síndrome de Salvador, del aspecto metodológico. Que el aspecto metodológico aparece como una solución salvadora, como una solución rápida y como una solución falsa, pero que el autor opta no por el aspecto metodológico, sino por el aspecto curricular. Entendí el texto. Ahora la pregunta es la siguiente. Francisca leyó el texto y dijo, ¿cuál texto? El síndrome de Salvador, leyó Francisca. Dice, en mi larga vida como docente he conocido muchos promotores de cambios curriculares que se basaban en lo que llamaban nuevos paradigmas, como por ejemplo los conductistas, los cognitivistas y los constructivistas. Lo que no he visto es que realmente haya cambiado la práctica docente en las aulas, y esto se debe a que se pone el énfasis en la teoría y no en la práctica educativa. Entonces, lo que se necesitan son nuevas técnicas e instrumentos pedagógicos. ¿Qué está apostando Francisca cuando leyó el texto? ¿Qué está reflexionando Francisca? ¿Qué es lo más importante para Francisca? Está en el párrafo, dice, lo que no he visto es que realmente haya cambiado la práctica docente en las aulas, y esto se debe a que se pone el énfasis en la teoría y no en la práctica. Lo que necesitamos son nuevas técnicas e instrumentos pedagógicos. Francisca está apostando, ¿por qué? Por la práctica educativa, no por la teoría, sino por la práctica educativa. Y también está apostando, ¿por qué? Por las nuevas técnicas e instrumentos pedagógicos. Entonces, ya entendía Francisca su posición. Su posición de Francisca es que se debe prevalecer la práctica educativa y que se debe prevalecer las nuevas técnicas e instrumentos pedagógicos. Muy bien, entendí a Francisca. Luego dice, en el contexto desarrollado por el autor del texto anterior, ¿cómo podría considerarse la conclusión enunciada por Francisca? Y Francisca corrobora lo siguiente, con lo que dijo anterior, dice, lo que se necesitan son nuevas técnicas e instrumentos pedagógicos, concluye ella. Correcto. Entonces, ¿qué puedo concluir de estos dos párrafos, incluido la pregunta? Que Francisca, ¿qué opta? ¿Por el aspecto curricular o por lo metodológico? Muy bien, entonces, ¿correcto? Francisca está optando por la práctica educativa, por las técnicas e instrumentos pedagógicos, por las técnicas e instrumentos, es decir, está optando por quién, por el aspecto metodológico, ¿correcto? Entonces, Francisca, ¿está de acuerdo con el autor? No está de acuerdo con el autor, está de acuerdo con el aspecto metodológico, con la práctica educativa y con las técnicas e instrumentos que tienen que ver con el aspecto metodológico, más no con lo curricular. Fíjense, ¿cómo te plantea el ministerio para que tú asumas una actitud crítica frente al texto? Como si de repente en algún momento tú te puedes posicionar como Francisca en el texto y dices, yo no estoy de acuerdo con el autor y yo planteo lo siguiente, y te plantea la pregunta, ¿no?
Lo que necesitan son nuevas técnicas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La letra A. Francisca está de acuerdo con el síndrome del Salvador. ¿Y quién es el síndrome del Salvador? El aspecto metodológico, ¿no? Por eso es muy importante, colegas, el análisis. Fíjense esta pregunta, y por ahí uno de los colegas, ¿no? Irineo Raúl Calderón Toma, dijo la letra A. También creo que un colega que acertó muy rápidamente, ¿no? Que acertó muy bien, ¿sí? Ah, muy bien, Irineo Raúl Calderón Toma, muy bien, claro, la respuesta es la letra A. Muy bien. Ah, Elena dice, no tenía idea sobre el síndrome, es que no vimos la lectura. Sí, empezamos justamente 7:20 y ya estamos haciendo nada. Entonces, colegas, para concluir esta parte del modelado, que creo que es muy importante, hemos aplicado una estrategia metodológica. Yo quiero que asuman y quiero que capten, por favor, quiero que capten la estrategia metodológica de comprensión lectora. No se trata, colegas, de que ustedes lean y respondan la pregunta, no. Entre leer y comprender el texto y responder las preguntas, hay un proceso, hay una estrategia metodológica de comprensión lectora que yo tengo que aplicarla. Cuando yo aplico esa estrategia metodológica, recién me enrumbo ¿a qué? A responder las preguntas, colegas. ¿Y cuál es la estrategia metodológica que hemos aplicado? Uno, las marcas significativas del texto, reflexionar en qué consiste el síndrome de Salvador. Segundo, ¿cuál es el tipo de texto? Si es un texto narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, etc. Luego, ¿cuál es la estructura de este tipo de texto? Yo tengo que saber si es un texto expositivo, muy bien. Tendrá su presentación, tendrá su problematización, su asunto, que es la primera parte, tendrá su desarrollo y tendrá sus conclusiones. Pero si estoy frente a un texto argumentativo, a un ensayo, como ustedes ya han visto en estos momentos, ¿no? Que tendrá su introducción, su asunto, su tesis, sus argumentos o contraargumentos y sus conclusiones. ¿Y cómo es esa estructura? En base a esa estructura se formula la pregunta. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué está en la tesis? ¿Cuál es la idea principal que está en la tesis? Fíjense. Entonces, aspectos a tener en cuenta. Apliquen técnica de subrayado, técnica del sumillado y tengan en cuenta los conectores y las formas de expresión. Es decir, si en el texto hay explicaciones, porque eso es positivo, si en el texto hay argumentos, cómo se están utilizando los conectores, correcto, cómo se están utilizando los conectores, cómo se está utilizando la metaforización, el uso de metáforas, ¿no? De recursos lógicos. Fíjense, y vamos a retroceder un poquito porque quiero que se den cuenta de lo siguiente, cómo el conector que aparece en el texto me ayuda para poder yo identificar la conclusión y la idea principal, cómo se están utilizando los conectores, ¿no? Los conectores rápidamente. Aquí en la lectura, en el último párrafo, ¿no? Podemos identificar ahí nosotros, fíjense, acá podemos identificar algunos conectores que es muy importante acá. Por cierto, dice, después del primer párrafo, por cierto, el rótulo del síndrome del Salvador huele a sí mismo, es decir, es un conector reafirmando lo que el síndrome del Salvador es decir, que se muestra como un salvador, pero luego huele a sí mismo, que es una solución falsa, ahí está el conector, por cierto, reafirmar, es un recurso, es un conector de afirmación, por cierto, y si sigo leyendo la lectura, va a haber otros conectores que marcan la lógica de expresión, no obstante, dice, para ser justo debe atribuirse, dice, sí, en consecuencia, para seguir reafirmando lo que es el síndrome de Salvador como una solución falsa, negativa, que se acoge rápidamente, fíjense, y se plantea. Y el conector, por lo tanto, es decir, en conclusión, finalizando ya, correcto, por lo tanto, en conclusión, y aquí está, ese conector, ¿qué me marca? Por lo tanto, me marca la conclusión, o me marca la idea principal, me marca la tesis. Entonces, fíjense cómo los conectores juegan un papel muy importante en el análisis.
En las 5 preguntas que hemos visto no viene conectores, pero en las siguientes lecturas vienen preguntas sobre conectores, cómo el ministerio plantea ese tipo de preguntas para que usted pueda relacionar la lectura. Muy bien, entonces ahí hemos analizado todos esos aspectos a tener en cuenta. Entonces, esa es una estrategia metodológica a tener en cuenta. Muy bien, vamos a ir a otra lectura rápidamente. Vamos a concentrarnos bien. Muy bien. El proceso de acreditación, que ustedes ya lo conocen rápidamente, vamos a leer y luego formulamos la pregunta. Y vamos a aplicar la estrategia metodológica a hacer en cuenta. Muy bien. Vamos a leer rápidamente. El proceso de acreditación, texto número 2. La acreditación es tradicionalmente equiparada al reconocimiento público y temporal a una institución educativa que cumple con determinadas expectativas de calidad educativa. Sin embargo, la acreditación no debe entenderse como un proceso de mejora continua que comprende 3 etapas. A. La primera consiste en la autoevaluación que realiza la propia institución educativa, con la finalidad de reflexionar sobre los aspectos que facilitan y dificultan sostener la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. La autoevaluación no es autorreferencial, se orienta por la matriz de evaluación propuesta que facilita la identificación de fortalezas y debilidades en la gestión de la institución educativa para tomar decisiones de mejora. Los referentes internacionales indican que esta etapa de implementación inicial puede durar entre 6 y 12 meses, siendo menor el tiempo de aplicación, a medida que el proceso se institucionaliza como práctica sistemática en la institución educativa. Esta etapa culmina en el plan de mejora que consiste en la planificación de acciones que surjan como propuestas, a partir del análisis de las causas de las principales situaciones encontradas. El proceso de autoevaluación seguido, los resultados, el plan de mejora elaborado y las lecciones aprendidas sobre el proceso se consolidan en un informe de autoevaluación que servirá de insumo para el proceso de evaluación externa. Muy bien, seguimos leyendo la lectura. La segunda etapa de la evaluación externa la realiza una entidad evaluadora que cuenta con autorización del IPEVA, por lo que figura en el registro de entidades evaluadoras con fines de acreditación. La evaluación externa se realiza en base a la matriz para la evaluación de la calidad de la gestión educativa, al informe de evaluación, de autoevaluación de la institución educativa y a la información recogida durante el proceso de evaluación. La evaluación externa es solicitada por la IE, aporta una mirada objetiva ofreciendo recomendaciones al proceso realizado, brindando retroinformación sobre fortalezas, buenas prácticas y retos que deberá superar para fortalecer su capacidad de mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación externa identifica las necesidades que tiene la IE, señala el nivel de progreso alcanzado respecto a los estándares establecidos y presenta recomendaciones al IPEVA. C. La tercera etapa es la acreditación propiamente dicha. Se otorga a partir del informe de la entidad evaluadora. La vigencia de la acreditación es temporal. Variará en función de cuán cerca se encuentra la institución educativa de contar con una gestión que permita la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El tiempo máximo de acreditación es de 5 años. Luego de este periodo, para renovar la acreditación, la institución educativa deberá implementar un nuevo proceso de autoevaluación y evaluación externa en la perspectiva de mejora continua como proceso dinámico. Muy bien, y concluimos con este texto tomado de la matriz de evaluación de acreditación. Fíjense que es un texto funcional también lo que estamos leyendo. La información que se genere como producto de los procesos de acreditación será analizada por el IPEVA para identificar buenas prácticas y necesidades de las instituciones educativas. Esta información será difundida para hacer recomendaciones de políticas y programas que fortalezcan a las instituciones educativas, para promover que compartan experiencias, será difundida para hacer recomendaciones, para promover que compartan experiencias sobre las diversas rutas y estrategias empleadas para mejorar la calidad
y será proporcionada a las instancias descentralizadas de gestión para orientar procesos de atención y acompañamiento a las instituciones educativas. Y concluimos con el último párrafo. Para asegurar la pertinencia y mejora permanente de la propuesta de acreditación y evaluar el cumplimiento de los propósitos que la orientan, el IPEVA pondrá en marcha un sistema de evaluación continua del proceso de acreditación, sus resultados y el uso de la información que se genere como producto de la acreditación para realizar los ajustes correspondientes a las propuestas, así como a los procedimientos de autoevaluación y evaluación externa, ¿no? Muy bien, entonces el Instituto de Evaluación, Acreditación de la, ¿no?, Educación Básica Regular. Muy bien. Analizamos rápidamente el texto y nos damos cuenta desde el título, el proceso de acreditación. ¿Qué tipo de texto es? De los que manda el ministerio, es un texto funcional, es un texto del quehacer educativo, es un texto con el que los docentes directivos tienen que interactuar, ¿no? Es un texto netamente funcional. Muy bien, ahora, atendiendo exclusivamente a su estructura, ¿qué tipo de texto, frente a qué tipo de texto estoy yo aquí? Es un texto netamente expositivo. ¿Qué tiene el texto expositivo? Una introducción que aparece ahí en el primer párrafo. Luego aparece el cuerpo, donde aparece la letra A, la letra B y la letra C. Y luego aparecen las conclusiones en los dos últimos, en los dos últimos párrafos. Entonces estoy frente a un texto expositivo. ¿Sobre qué temática me está hablando? Sobre el proceso de acreditación. Ya vi qué tipo de texto, cuál es su estructura, que es lo más importante. Ahora, pero yo tengo que ver cuál es el propósito, cuál es la intención del texto. Si es un texto expositivo, me va a exponer ciertas ideas, ¿no es cierto? Ya no me va a tratar de persuadir, sino me plantea las ideas como están, donde yo simplemente tengo que comprenderlas, que es lo más importante. Entonces, ¿de qué nos está hablando en el primer párrafo? Vamos a leer. La acreditación es tradicionalmente equiparada al reconocimiento público temporal a una institución educativa que cumple con determinadas expectativas de calidad educativa. Sin embargo, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua que comprende tres etapas. Primer aspecto. ¿Qué nos plantea en el primer párrafo? Muy bien. ¿Sí? La introducción, ¿no es cierto? La introducción del tema, el asunto, ¿no? ¿De qué nos está hablando? De la acreditación. Si yo sumío esta parte, ¿qué nos está hablando? De la definición, ¿correcto? De la definición de lo que es acreditación. ¿Y cómo se define tradicionalmente, pero cómo se define también contemporáneamente? Dice, tradicionalmente equiparada al reconocimiento público y temporal de una institución educativa con diferentes expectativas de calidad escolar. Pero, sin embargo, dice, se contrapone ese concepto. Por eso el conector es muy importante. Es un conector, sin embargo, de contraste o de comparación. Dice, sin embargo, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua. Entonces es una conceptualización contemporánea. Entonces, ¿qué tenemos en el primer párrafo? La conceptualización. Un concepto tradicional y un concepto contemporáneo. ¿Y qué tengo yo ahí en ese primer párrafo? Fíjense, la idea principal del texto. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ahí está, lo marca el conector. Sin embargo, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua. Esa es la idea principal del texto. Fíjense, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua. Y luego ya lo comienza a explicar cómo se plantea en tres fases esta acreditación. Entonces, la primera que tenemos, dice, letra A, la primera consiste en la autoevaluación. ¿De qué nos va a hablar en este segundo párrafo? De la primera fase de la acreditación denominada la autoevaluación. Cómo se identifican las fortalezas, las debilidades, para qué sirven, para hacer el análisis de las causas. Entonces, hago mi sumillado, ¿qué nos habla? En el primer párrafo, de la conceptualización tradicional y contemporánea de lo que es la acreditación. En el segundo párrafo, ¿de qué nos habla? De la autoevaluación, de la primera fase de la acreditación, que es la autoevaluación. Muy bien. En el siguiente párrafo, en la letra B, ¿de qué nos habla? De la segunda fase de la evaluación. ¿Cuál es de la acreditación? ¿Cuál es esa segunda fase? La evaluación externa, correcto. Nos habla de la evaluación externa. Y en la tercera
fase, en la tercera etapa, la letra C, en el siguiente párrafo, ¿de qué nos está hablando? Dice, la tercera etapa es la acreditación propiamente dicha. Se otorga a partir del informe de la entidad evaluadora. La vigencia de la acreditación es temporal, varía en función de cuán cerca. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De una tercera etapa que es la acreditación. Y luego viene la conclusión. ¿Por qué es importante que quienes intervienen en esta acreditación? ¿Por qué es importante este proceso? Por sus resultados y el uso de la información que se genere como producto de la acreditación. Entonces, colegas, ¿de qué nos trata este texto expositivo? De la definición de lo que es acreditación, está la idea principal, nos habla de las tres fases o etapas de la idea de la acreditación, que la primera es la autoevaluación, luego en la letra B y en la letra C nos habla de la segunda etapa de la acreditación, que es la evaluación externa, perdón, en la letra B, y en la letra C nos habla de la acreditación propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando el texto? Del proceso de acreditación, de la definición de lo que es de acreditación y de la fase de la acreditación. Una primera fase que es la evaluación diagnóstica, la segunda fase que es la evaluación externa y la tercera fase que es la acreditación propiamente dicha, tres fases. Y luego la conclusión. Ya entendí yo el texto. Muy bien. Muy bien. Ahora ya entendí el texto y yo voy a desarrollar. Muy bien. Quisiera aquí, por favor, porque la comprensión lectora es la habilidad o la destreza que yo tengo que adquirir. Ya comprendí el texto. ¿De qué trata? De la definición tradicional y de la definición contemporánea. Y ahí está la idea principal de las tres fases de la evaluación diagnóstica, de la evaluación externa y la acreditación propiamente dicha, las tres fases. Y luego la conclusión. Muy bien. Y tener en cuenta que es un proceso de mejora continua. ¿Cuál es la idea principal del texto titulado El proceso de acreditación? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, letra A, la acreditación permite la evaluación de los actores de la educación. Muy bien. La acreditación debe realizarla agentes idóneos en temas de evaluación. Y la mayoría dice, Mariela, María, Emma, Roxana y Guido nos dice, es la letra C, promover la mejora continua de la gestión y la mejora del proceso de aprendizaje en la institución educativa. Claro, ¿por qué hicieron eso y rápidamente identificaron? Porque analizaron qué tipo de texto es y cuál es la estructura de este tipo de texto y identificaron la idea principal que estaba acá, ¿no es cierto? Al inicio de la lectura, al inicio de la lectura. La acreditación es tradicionalmente equiparada al reconocimiento público y temporal de una institución educativa que cumple con determinadas expectativas de calidad educativa. Sin embargo, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua que comprende. Ahí está. Sin embargo, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua. Ahí está la idea principal. Por eso, inmediatamente, fíjense cómo identifiqué la idea principal del texto. ¿Cómo resuelvo yo la pregunta? Y ya no pierdo mucho tiempo. Muy bien, gracias por su participación. Vamos a la siguiente pregunta. Identifica cuál es la secuencia de las fases que debe pasar a la institución educativa para alcanzar la acreditación. Muy bien, ya sabe que son tres fases, ¿no es cierto? ¿Sí? La fase diagnóstica, que es la fase de autoevaluación. ¿Sí? Muy bien, ahora, a ver, ya hemos entendido en los párrafos. ¿Sí? Primero tenemos autoevaluación, sensibilización de autores claves, acreditación y evaluación externa. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, 1, A, B, C, BA, 2, BA, D, 3, A, D y C y 4, D, C. Muy bien, a ver, Sergio, Julia, dice la 3, A, D y C, le van a todos, muy bien. A ver, la A sería la autoevaluación, correcto, primera etapa. La D sería la evaluación externa, correcto, que corresponde al párrafo número B, no está claro. Y luego C, que es la acreditación propiamente dicha, y sensibilización de los autores no es una fase. Entonces sería la respuesta a la letra 3. Entonces, ¿pero por qué respondí rápidamente esto? Entonces, ¿cuál es la estrategia de la lectura? Vuelvo yo. ¿Por qué comprendí rápidamente? Porque puedo sumar acá en la letra A, autoevaluación, primera fase. Correcto. Letra B, segunda fase, evaluación externa. Y letra C, acreditación propiamente dicha. Ya está. Y resuelvo todo inmediatamente. Muy bien, gracias por su participación. Imagínense cómo aplicando la estrategia rápidamente yo puedo
resolver. Vamos a la tercera pregunta, a ver cómo les va. ¿A qué fase del proceso de acreditación corresponde la siguiente descripción? Tendrían que tener el texto, por cierto, ¿no es cierto? Va a haber, pero deben acordarse, dice, la finalidad de reflexionar sobre los aspectos que facilitan y dificultan sostener la mejora continua del proceso de aprendizaje. Muy bien, yo voy, dice, la finalidad de reflexionar sobre los aspectos que facilitan. Muy bien, entonces me voy acá y esta es una pregunta de nivel literal. Reflexionar sobre los aspectos, la finalidad de reflexionar. Muy bien, me voy al texto y aquí está, ¿no es cierto? En el segundo párrafo. La primera consiste en la autoevaluación que realiza la propia institución educativa, con la finalidad de reflexionar sobre los aspectos que facilitan y dificultan sostener la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí está. Entonces corresponde a la fase número 1. ¿Correcto? ¿Qué pregunta es? Del nivel literal, recuperación de información. Recuerda cuando estuvimos viendo los procesos cognitivos, las competencias que le van a evaluar en este enfoque psicolingüístico, ahí tiene que ver con el proceso de recuperar información. Bien. Y aquí hay una pregunta que plantea el Ministerio de este texto regulativo y funcional, por ejemplo, del uso de conectores. A ver, vamos a ver cómo les va. Según lo interpretado en el proceso de acreditación, el autor menciona la siguiente idea. La acreditación es tradicionalmente equiparada al reconocimiento público y temporal a una institución educativa, que cumple con determinadas expectativas de calidad educativa. Sin embargo, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua. La hemos dividido en dos partes. Sin embargo, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua. ¿Cuál es la relación entre ambas frases? A ver, si me entienden, muy bien, Sergio Hoyos dice comparación y contraste. ¿Cuál sería cuál sería aquí el conector? Sin embargo, el conector aquí es sin embargo. ¿Este conector de qué es? Es un conector de comparación o contraste. Y simplemente no. La acreditación, ¿cómo era entendido tradicionalmente? Yo lo entendí desde la lectura de definición como un reconocimiento público. Pero dice, sin embargo, el concepto contemporáneo dice, la acreditación debe entenderse como un proceso de mejora continua. Entonces, ¿qué está haciendo? Está comparando dos conceptualizaciones. ¿Me ayuda eso? Sí, las categorías. Pero más me ayuda el uso del conector. Si ustedes revisan los tipos de conectores, tenemos conectores de tiempo, ahora, antes, después. Tenemos conectores afirmativos, así pues, por cierto. Y tenemos conectores de contrastes o conectores comparativos, que son, sin embargo, correcto, no obstante, son conectores que nos marcan las pautas de contraste o comparación. Muy bien, entonces, colegas, ahí la respuesta, sin duda, la respuesta es la letra D a tener en cuenta. Muy bien. Entonces, sumamente importante lo que hemos hecho en estos dos textos. ¿Dónde está la lectura y alternativas? Solo se ve el texto anterior. Muy bien, aquí estoy mencionando y estamos interactuando sobre cuál es la lectura, ¿no? A tener en cuenta. Colegas, entonces, algo muy importante, muy bien. Ahora, muy bien, en estos 15, porque empezamos 7 y 20, en estos 15 minutos que quedan vamos a hacer una lectura rápida de un texto y vamos a comprobar a ver sus saberes, que es muy importante. Claro, le agradecería, profesor, que nos diga si por lo menos estamos fallando para que claro, lo más importante aquí, colegas, es tener el uso de conectores. Vamos a la siguiente lectura, rápidamente. A ver, vamos a leerlo rápidamente por la premura del tiempo. En el aula yo soy la autoridad y se tiene que hacer lo que yo diga. Entendible, un lenguaje sencillo, coloquial. Si bien la autoridad de él y de la docente es inherente a su labor y va a ser más positiva mientras más legítima sea, algunos maestros y maestras la confunden con el autoritarismo. El autoritarismo se manifiesta como un defecto en el ejercicio del poder, pues se basa en una jerarquía arbitraria por la que alguien se erige en un lugar de la ley. Él o la docente autoritario ejerce su práctica desde la dominación, pues esperan
de sus estudiantes una actitud de sumisión y obediencia. Uno de los recursos más utilizados por una o un docente autoritario es la intimidación de sus estudiantes, provocar el miedo a la sanción disciplinaria, a repetir de grado. Esta práctica docente es un aspecto que limita toda posibilidad de lograr la convivencia democrática en la escuela. Estamos apostando por la eliminación de dichas prácticas, especialmente en niños y niñas de las escuelas primarias y secundarias de zonas rurales de nuestro país. No podemos permitir que un compañero o compañera docente haga uso de la violencia de cualquier tipo contra sus estudiantes en ninguna circunstancia. Este tipo de práctica debe ser desterrado si queremos apostar por la formación democrática de nuestros estudiantes y si nosotros mismos queremos vivir en democracia. Muy bien, vamos a seguir leyendo el texto. Los actos intimidatorios o el ejercicio del autoritarismo afectan a los y las estudiantes de dos formas. Primero, no garantizan un clima adecuado para desarrollar sus competencias. No se tiene que enseñar la democracia, tiene que vivirse. Y segundo, impide la formación de una ciudadana activa. El miedo a la sanción hace que no intervenga. Por otro lado, la necesidad de evitar el desarrollo de una práctica autoritaria en el aula obedece a que la reacción de los y las estudiantes le puede provocar actitudes de rechazo y rebeldía que pueden extenderse al enfrentamiento contra todo tipo de autoridad, por lo que se convierte a lo largo en una amenaza al desarrollo de la convivencia social democrática. La violencia del aula puede trasladarse a la escuela, luego a la comunidad y finalmente a la sociedad. Actualmente vemos sus efectos en las pandillas que se enfrentan a la salida de las escuelas. Para contrarrestar estas formas de violencia juvenil, los y las docentes debemos apoyarnos permanentemente en las normas que hemos construido con los y las estudiantes. Y finalmente, el texto concluye de la siguiente manera. Reconocer la necesidad de un cambio de actitud de nosotros y nosotras como docentes es un buen indicador de la apuesta por la formación de una ciudadanía activa en nuestros estudiantes. Pero existen también algunos maestros y maestras que muestran otras conductas llamadas pasivas, que se manifiestan a través de la frase dejar hacer, reveladora de la incapacidad para ejercer nuestra legítima autoridad y que favorece el desorden, la apatía y el desinterés en nuestros y nuestras estudiantes. De este modo, estas dos actitudes, el ejercicio del autoritarismo por él y la docente y el exceso de permisividad, limitan el desarrollo de capacidades como la autonomía y el cumplimiento de responsabilidades, y como consecuencia, restringen toda posibilidad de formarse como un ciudadano o ciudadano activo, con capacidad de responder a los desafíos que le presentan en su vida cotidiana. Muy bien, vamos a analizar el texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Será un texto argumentativo? ¿Es un texto expositivo? ¿Qué tipo de texto es? Estamos frente a un texto netamente expositivo, ¿no? Es un texto netamente expositivo, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué es un texto expositivo? Porque nos va a plantear ahí un sinnúmero, es un texto expositivo explicativo, las explicaciones que el autor da para poder trasuntar. Primero, fíjense, ¿de qué nos habla en el primer párrafo? Si bien la autoridad de él y de la docente es inherente a su labor y va más a ser positiva mientras más legítima sea, algunos maestros y maestros la confunden con el autoritarismo. El autoritarismo se manifiesta como un defecto en el ejercicio del poder, pues se basa en una jerarquía arbitraria por la que alguien se erige en un lugar de la ley. En la parte, en el asunto, en la introducción, ¿de qué nos está hablando? De una problemática. ¿Cuál es esa problemática? El autoritarismo. Listo, esa es la temática. Pues en el aula yo soy la autoridad y se tiene que hacer lo que el problema, la introducción se plantea como temática el autoritarismo. Muy bien, gracias Sergio. Y luego fíjense cómo se va dando las explicaciones de este autoritarismo. Explicación número 1 que se plantea en el siguiente párrafo. Él o la docente autoritario ejerce su práctica desde la dominación, pues esperan que sus estudiantes una actitud de sumisión y obediencia. Uno de los recursos más utilizados por una o un docente autoritario es la intimidación de sus estudiantes,
provocar el miedo a la sanción disciplinaria a repetir de grado. ¿Cuál es la explicación número uno que da el autor, el texto de ese autoritarismo? Lo primero, ¿cuál? Muy bien, una consecuencia del autorismo. Uno sería la dominación. ¿Qué causa esa dominación? Sumisión y obediencia. ¿Y qué causa? Intimidación. Entonces, explicación número uno, el autoritarismo ocasiona dominación. ¿Correcto? Fíjense cómo se plantea en el texto. Y luego dice, esta práctica docente es un aspecto que limita toda posibilidad para lograr la convivencia democrática. Estamos apostando por la eliminación de dichas prácticas, especialmente con niños y niñas en la escuela. Entonces el autor, a la vez que te plantea también una consecuencia, como se dijo ahí, de como la dominación del autoritarismo, también te plantea en su texto expositivo su explicación y su opinión, por eso no expone sus ideas, que otra idea sería la eliminación de esas prácticas, ¿no? La eliminación de ese autoritarismo. Estamos apostando por la eliminación de esas prácticas. Entonces, fíjense, seguimos leyendo y vamos a encontrar más explicaciones. Los actos intimidatorios o el ejercicio del autoritarismo afectan a los estudiantes de dos formas. Primero, no garantizan un clima adecuado para desarrollar sus competencias, no tienen que enseñar la democracia, tiene que vivirse, y segundo, impiden la formación ciudadana activa. Otro aspecto. Entonces, ¿cuál es la otra consecuencia? No, impiden la formación ciudadana activa de quién? De los estudiantes. Otra explicación de ese autoritarismo. Seguimos leyendo. Por otro lado, la necesidad de evitar el desarrollo de una práctica de autoritarismo en el aula obedece a que la reacción de los estudiantes puede provocar actitudes de rechazo y rebeldía que puede extenderse en el enfrentamiento contra todo tipo de autoridad, por lo que se convierte en una larga amenaza en el desarrollo de convivencia. La violencia del aula puede trasladarse a la escuela, luego a la comunidad y finalmente. Actualmente vemos sus efectos en las pandillas que afectan a la sociedad. Para contrarrestar esta forma de violencia juvenil, debemos apoyarnos en las normas que hemos construido con las y las. Entonces, ¿qué plantea todo este aspecto del autoritarismo? ¿Qué es lo que trasunta también? El rechazo y rebeldía por parte de los estudiantes. Pero a la vez también explica y da su punto de vista. ¿Qué debemos solucionar? Pues la norma de convivencia que hemos construido con los estudiantes. Fíjense cómo va explicando sus ideas en este texto positivo. Y finalmente se marca aquí toda una ruta. Reconocemos la necesidad de un cambio de actitud de nosotros y nosotras como docentes. Es un buen indicador por la apuesta por la formación de una ciudadana activa en nuestro estudiantes. Pero existen también maestros y maestras que muestran otros tipos de conducta llamadas pasivas, que se manifiestan a través de la frase dejar de hacer, revelador en la capacidad para ejercer nuestra legitimidad y autoridad, y que favorecen al desorden, la apatía y el desinterés. ¿Qué nos está hablando? También de otra forma que es la permisividad en los docentes, ¿no? De este modo, estas dos actitudes, fíjense cómo va concluyendo, de este modo, estas dos actitudes, el ejercicio del autoritarismo, por él y la docente, y el exceso de permisividad limitan el desarrollo de las capacidades como autonomía y el cumplimiento de responsabilidad. Ahí está la idea principal, colegas. De este modo, estas dos actitudes, el ejercicio del autoritarismo que ahora le explicó, ¿sí? Y el exceso de permisividad limitan el desarrollo de capacidad como la autonomía y el cumplimiento de responsabilidades, y como consecuencia restringen toda posibilidad de formarse como ciudadano o ciudadano activo. Ahí está la idea principal del texto, colegas. Entonces, si me preguntaran a mí por la idea principal del texto, ¿cuál es el propósito que quiere lograr el autor? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál sería? ¿Los efectos de qué? Los efectos del autoritarismo y de la permisividad. ¿Qué limitan? ¿Qué limitan? Un buen proceso educativo y una muy buena formación ciudadana. Ya está. ¿Correcto? Entonces, ¿de dónde sale eso? De la idea principal. Entonces, yo pude captar a través del texto que nos habla de todo ello. Muy bien, vamos a resolver rápidamente las preguntas. Ya comprendí el texto, nos habla del autoritarismo, de cómo el autoritarismo produce intimidación, de cómo el autoritarismo produce rechazo, rebeldía, que debemos atender las normas democráticas y que hay dos actitudes, el autoritarismo y la permisividad, que
que no, eh, que tiene sus efectos negativos en el proceso de formación educativo y en el proceso ciudadano. Ya está. ¿Cuál es la idea principal del texto titulado en el aula Yo soy la autoridad y se tiene que hacer lo que yo diga? Muy bien, como ustedes ya hemos comprendido, es los efectos del autoritarismo y la pasividad de los docentes en el proceso educativo y en su formación cívica ciudadana. Ya está, lo entendí prácticamente la intencionalidad del texto por las explicaciones que da el autor. Vamos a participar acá. 2. El o la docente autoritaria que ejerce su práctica desde la dominación. Recuerdan, ese está en el segundo párrafo. Espera que los estudiantes pierdan el año escolar, los estudiantes se rebelen contra la autoridad, los estudiantes asuman una actitud de sumisión y obediencia, los estudiantes busquen estrategias de aprendizaje. La respuesta a la letra C. Gracias Regina, gracias María, gracias C. Los estudiantes asuman una actitud de sumisión y obediencia producto de esa dominación. ¿Qué tipo de pregunta es? Literal nada más. Fíjense cómo se plantean las preguntas. Vamos a la tercera pregunta. Según el siguiente enunciado, plantea la siguiente idea. La necesidad de evitar el desarrollo de una práctica autoritaria en el aula obedece a la reacción de los y las estudiantes de la educación básica regular. Puede provocar actitudes de rechazo y rebeldía que pueden extenderse al enfrentamiento contra todo tipo de autoridad. Para lo cual hemos dividido en dos partes. La necesidad de evitar el desarrollo de una práctica autoritaria en el aula y la otra obedece a que la reacción de los y las estudiantes de educación básica regular puede provocar actitudes de rechazo y rebeldía, que puede provocar extenderse al enfrentamiento contra todo tipo de autoridad. ¿Cuál es la relación con uso de conectores? La letra B, causa-efecto. Muy bien, ahí está, puede provocar actitudes de rechazo. Muy bien, causa-efecto. Vamos a la siguiente pregunta. Lea con atención el siguiente párrafo del texto. Si bien la autoridad del texto de la docente es inherente a su labor y va a ser más positiva mientras más legítima sea, algunos maestros y maestras la confunden con el autoritarismo. El autoritarismo se manifiesta como un defecto en el ejercicio del poder, pues se basa en una jerarquía arbitraria por la que alguien se erige en un lugar de la ley. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, participemos. A, de la importancia de la legitimidad de la autoridad. B, de los efectos del autoritarismo escolar para lograr un aprendizaje. C, de la conclusión de maestros y maestras de ejercer el poder de manera arbitraria, de la confusión en el aula, y de todo lo que puede hacer el director si desea ejercer su poder. Muy bien, la letra C, la letra C, la letra C. La respuesta es la letra C, ¿correcto? La letra C. Muy bien. Muy bien, colegas. Eso ha sido todo por la participación. Justo empezamos 7:20 y hemos terminado 9:20 con el tiempo prudencial. Muy bien, ojalá tengamos la oportunidad, otra oportunidad. Quienes habló es el magíster Eros Quisqueña Buffet de la especialidad de comunicación, lengua y literatura, y hemos aplicado una estrategia muy importante, ojalá lo tengan en cuenta. Por favor, cuando vayan a resolver los textos, siempre tiene que tener en cuenta tipo de texto, tipo de la estructura del texto, la idea principal, el propósito, la marca significativa del texto, del subrayado y el subrayado como estrategias correspondientes. Muy bien, ha habido creo una controversia en el horario. Bueno, yo eso lo tendrán que conversar con el dinamizador, ¿ya? Muy bien, entonces, colegas, hasta otra oportunidad para seguir aplicando estrategias metodológicas. Buenas noches a cada uno de ustedes.